Para la identificación de riesgos, vamos a hablar sobre pues, el proceso con el que se identifican dichos riesgos. Esto está determinado por la realización de estos siguientes pasos. En la identificación y clasificación de los activos. Para la identificación de los activos, este contempla todos los elementos necesarios para mantener estable el siguiente. Los activos pues fueron clasificados en tres categorías. Vamos a ver primero el de personal. Los activos de este grupo hacen referencia a labores que realizan personas que pueden ser afectados en el sistema GIS, que sería lo de esta tabla que estamos viendo. Aquí nos habla del personal sobre la informática, el soporte interno, soporte técnico externo y servicio de limpieza de planta y servicio de limpieza externo. Esto es lo que nos hablaría en personal sobre la identificación de riesgos. Como siguiente tenemos lo que sería el de sistemas. Este básicamente hace referencia a los activos de hardware y software que pertenecen y pueden ser afectados en el sistema GIS. Ese sistema GIS es esta misma tabla que tenemos aquí. Aquí nos habla de los activos de los sistemas GIS. Estos serían programas de comunicación, programas de producción de datos, portátiles, computadoras, servidores, cortafuegos, equipos de red inalámbrica y equipos de red cableada. Como siguiente punto, tenemos los datos e información. Estos activos de este grupo pues son los más delicados, básicamente porque es toda la información. Son los más vulnerables y por los que más van. Estos en la matriz de riesgos son los más importantes, como había comentado. Básicamente porque son los que van a almacenar y manejar la información. Esta pues nos habla del correo electrónico, bases de datos internos, bases de datos externos, página web interna, intranet, respaldos, infraestructura, es decir, planes, documentación, etcétera. Informática, aquí nos habla igual de planes, documentación y otro tipo de información acerca de este tema. Igual de sistemas de autenticación DA, LDAP, al igual de sistemas de información no institucionales y pues nuestra navegación por internet. Bien, como último tema les voy a hablar de los riesgos y de seguridad de red más importantes. Aquí pues podemos decir que los riesgos de seguridad de la red cada vez van evolucionando cada vez más y a una velocidad súper alarmante. Y pues esto hace que haya una necesidad de que les tengamos vigilancia. Con este fin, hay muchos administradores de redes proactivos que saben que deben examinar rutinariamente su infraestructura de seguridad. Pues este enfoque puede marcar una gran diferencia en la capacidad de responder efectivamente a los siguientes riesgos de seguridad de red que les voy a comentar. Como primero tenemos el cifrado. El cifrado puede ser una espada de doble filo, pues en las organizaciones han tratado de proteger los datos confidenciales mediante codificación de las comunicaciones. Esto es lo que conocemos como cifrado. El cifrado de extremo a extremo puede crear una falsa sensación de comodidad para los consumidores, pero la realidad es otra, pues un pirata informático puede controlar el dispositivo de varias maneras, incluido el acceso a la discusión completa, independientemente de independientemente de las preocupaciones de seguridad integradas, la aplicación que esté utilizando.
El cifrado esencialmente les da pues a los piratas informáticos la libertad de literal hacer lo que quieran, operar antes de su eventual detección pues y reparación. Hasta eso. Como siguiente punto, vamos a tocar lo que sería el secuestro de datos. Eh, como se le conoce, el ransomware eh, basado en red puede paralizar sistemas y datos. Pues esta amenaza es particularmente alarmante ya que no dependen en gran medida del elemento humano para ejecutarse. Pues muchas veces para tener éxito con un ataque, una estación de trabajo activa y sin parches y una utilización de software automatizada es lo único que se necesita, pues los datos pueden verse comprometidos o perdidos por completo. Lo que complica aún más el problema es el hecho de que muchas, pero muchas pequeñas y medianas empresas no reportan estos ataques. De hecho, menos de una cuarta parte de todos los ataques de secuestro de datos se informan hasta después de que los servidores de comando y control se desconectan. Algunas compañías pueden optar por apagar el rescate y seguir adelante en lugar de lidiar con un posible desastre de relaciones públicas. Todo esto lo dice la CPO. Bueno, y les voy a comentar unas medidas preventivas sobre el secuestro de datos, que sería usar diversas copias de seguridad, mantener el antivirus actualizado, mantenimiento de actualizaciones de parches, instalación de software de monitoreo de integridad de archivos y sistemas, mantenimiento de cumplimiento pues esos. Como siguiente punto tenemos el ataque de DDoS. Los ataques de DDoS tienen un costo real, pues la gravedad y frecuencia de los ataques de DDoS preocupan a muchos administradores de red. Los hackers sin filtro, organizaciones inundando sitios web y redes con tráfico cuestionable. Dos avenidas están abelontonando a los delincuentes en sus nefastos esfuerzos. Los servicios de DOS para alquiler son un medio a través del cual se ofrecen habilidades de piratería, ataque a cambio de dinero. El otro canal utilizado es la amplia adopción de la tecnología de Internet de las cosas. Los widgets de LOT con defensas de baja seguridad son objetivos fáciles. La defensa contra los ataques de DOS no tiene que ser un desafío. Las formas de ayudar a defenderse contra los ataques de DOS deben ser identificar actividad de tráfico inusual, usando la cantidad necesaria de ancho de banda, evitar la respuesta incorrecta a los intentos de extorsión, contacto inmediato con su ISP y desarrollo de un enfoque integral para la seguridad de DOS. Como siguiente punto tenemos el de amenazas internas. Las amenazas internas continúan infectando organizaciones de todos los tamaños. Los expertos estiman que las amenazas internas están detrás de aproximadamente el 50% de las violaciones de datos. Esto según McKinsey and Company. Estos tales incidentes generalmente son impulsados por ganancias financieras y negligencia. Aunque el proceso de pensamiento detrás de las amenazas internas está ganando popularidad dentro de las organizaciones, las empresas no siempre pueden ser proactivas, ya que la mayoría de las defensas de seguridad de red están configuradas para proteger estas amenazas externas. Eh, el abuso interno puede incluir acceso remoto a datos confidenciales, eliminación autorizada de datos, acceso no autorizado a carpetas compartidas, hardware y software no apropiado. Las organizaciones muchas veces pueden suplir a aquellos que ya tienen acceso legítimo y autorizado a datos confidenciales o que operan ilícitamente, muchas veces con pocas o ninguna limitación en su acceso y agencia. Esta realidad la subraya la necesidad de un monitoreo constante de la actividad sospechosa. Y ya por último punto a tocar,
tenemos la seguridad en la nube. Aquí nos habla de los servicios legítimos que la nube está optando. A medida que más organizaciones gravitan hacia la nube para el almacenamiento y pues recuperación de sus datos, los piratas informáticos han encontrado una manera de ingresar y usan los mismos servicios legítimos pero pueden tener motivos ocultos y pueden causar estragos. Las organizaciones pueden quedar vulnerables ya que han llegado a confiar en plataformas de nube comunes y adoptar un enfoque reactivo ante cualquier actividad cuestionable. Esto tiene un costo enorme para ellos en forma de tiempo de inactividad y aprovechando los recursos para hacer el control de daños. En 2019 se informaron varios incidentes, incluido uno que afectó a la ciudad de Tallahassee, Florida, y resultó en una pérdida inicial de $500,000 del Departamento de Recursos Humanos de la ciudad. Esto según un artículo de Times Times de mayo de 2019. Esto, esto ocurrió mediante un enlace de Dropbox de nube. Eh, en una estafa de phishing desde la cuenta de correo electrónico del administrador de la ciudad. Este enlace contenía un virus que permitía a los piratas informáticos infiltrarse en la red de nómina e inducir el pánico. A medida que el software como servicio SaaS continúa creciendo, los servicios se trasladan a la nube. Las organizaciones aún deben desconfiar de las políticas y procedimientos que en esencia pueden generar un falso sentido de responsabilidad y seguridad para los datos en la nube. Bueno, vamos a empezar determinando lo que son las amenazas físicas, que bueno, un ejemplo común son las memorias USB. Aquí hay que distinguir bien entre dos situaciones, donde hay un pendrive que ha sido creado específicamente para infectar un dispositivo y a diferencia y por otro lado vamos a tener uno que ha sido infectado probablemente que se haya conectado a otra computadora, es decir, a una computadora ya infectada. Y al conectar el USB, el virus se ha pegado al USB y lo conectamos a nuestro equipo y probablemente se infecte el de nosotros también. O bueno, una forma más clara es que nos hayan dado un USB para guardar información. La persona que nos ha dado el USB ha conectado previamente esa memoria a su dispositivo, a su computadora y posiblemente a otras computadoras. Alguno de esas computadoras puede que tuviera algún tipo de virus o un malware que lo hubiera infectado. Esto comprometería nuestra seguridad y sería una auténtica amenaza. También puede ocurrir que alguien de forma maliciosa haya introducido un malware en un pendrive, o sea, en un USB, de, que de alguna forma está distribuyendo a las víctimas, y de ahí el peligro de conectar una memoria que nos encontremos sin saber realmente de quién es que puede tener este tipo de virus. En conclusión, estas podrían tener un script muy sencillo, un script bastante casero, por así decirlo, que lo único que hará es extraer información de nuestras carpetas o en algunos casos instalar un software, un pequeñito programa malicioso. Otro tipo de amenazas físicas son los cables fraudulentos, los cables que están de manera así, digamos, aleatoria, que podemos encontrar y que podrían infectar tal vez nuestros dispositivos, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, etcétera. Estamos hablando de un cable que ha sido modificado de manera maliciosa. Esto podemos verlo en lugares públicos como un aeropuerto donde podemos cargar nuestra computadora, nuestro teléfono, donde no siempre estos cables son seguros y podrían estar diseñados para robar nuestros datos, ya que estos están conectados directamente al dispositivo. Vamos a pasar a las amenazas de software. Una de las principales amenazas y que generalmente no prestamos mucha atención son a las extensiones del navegador. Estas suelen ser herramientas muy útiles, pero en algunos casos estos generan mucho spam, muchos anuncios, salen muchos anuncios de que
tu dispositivo está infectado. Haz clic aquí para resolver la situación o haz clic aquí para descargar un software con un antivirus, etcétera. Y debemos tener mucho cuidado con cuáles son las extensiones que instalamos en nuestro navegador, ya que estas podrían representar un problema para nuestra seguridad. Otro problema son los programas descargados de Internet, no en su mayoría, pero los que generalmente no están certificados. Es entre comillas, descargar un software legítimo cuando este es un software pirata. Es decir, como descargar una versión del Office desde alguna página, un sitio web muy sospechoso y descargarle el activador de paso. O es como intentar craquear el antivirus, el software del antivirus, intentar craquearlo. Estos tipos de software son generalmente maliciosos que realmente no deberíamos optar por hacer uso de ellos. Otro tipo de amenaza de software son las vulnerabilidades que encontramos en los sistemas operativos, sin importar que tengamos un Windows, un Linux o un sistema operativo de MacOS. Los hackers siempre van a intentar aprovecharse también de los fallos de seguridad que hay en nuestros sistemas operativos, incluso en determinados programas que podrían estar conectados a la red. Esas vulnerabilidades pueden ser explotadas y permitir así la entrada de intrusos que cuelen un malware y afecten nuestra privacidad, de esta forma generando lo que son muy conocidos como los backdoors. Para evitar esto, lo mejor es siempre tener una computadora correctamente actualizada, es decir, instalar actualizaciones certificadas del sistema operativo, en dado caso del sistema operativo que tengamos, contar con parches y firmware de seguridad en nuestra tarjeta de red, ya que es la principal que recibe y envía tráfico a través de la red, es decir, que esta estará conectada a otros tipos de computadoras. Mantener nuestro firewall actualizado y siempre activo. De esta forma lograremos aumentar considerablemente nuestra seguridad y evitar que puedan aprovecharse de estos fallos mencionados. Bueno, en conclusión, estas son algunas de las principales amenazas que podrían afectarnos ya de manera personal, o sea, en nuestras computadoras. Y es siempre conveniente prestar atención que al momento de navegar por Internet y evitar estos errores que puedan poner en riesgo nuestra privacidad. Y bueno, siempre es bueno decir y siempre se puede decir con mucha seguridad que el mejor antivirus es básicamente el sentido común. Bueno, aquí podemos ver una gráfica referente a la pérdida de datos según la naturaleza de la amenaza. Podemos ver que un 34% de pérdida de datos son ocasionados por virus, un 23% ocasionado por las telecomunicaciones, por otros tipos de medios es un 15%, por la manipulación de datos es un 13%, por información privilegiada es un 21% y por sabotaje en redes solamente es de un 4%. Bueno, vamos a explicar la parte de los ataques vía Internet en determinadas redes corporativas. En estas existen varios tipos de ataques que se basan en los software que se mencionarán más adelante. Generalmente se pueden clasificar por vulnerabilidad de información, vulnerabilidad en el software, debilidades en el sistema físico, es decir, en las redes, y transmisión de debilidades. Pero bueno, vamos a enfocarnos en solamente algunos que son las formas y los estilos que comúnmente se utilizan los hackers o los atacantes a redes corporativas. Podemos dividirlos con ataques basados en password, que viene siendo básicamente uno de los favoritos de los hackers y son inicialmente los hackers trataban de entrar a un sistema en la red por medio de teclear un nombre de usuario y contraseña. Esta persona tratará de una contraseña u otra hasta que una de ellas funcione. Básicamente esta es al tanteo.
Digamos que tienes algún indicio de la contraseña, tienes alguna pequeña hipótesis, es decir, conoces el nombre de la persona, conoces datos de su fecha de nacimiento, ocasiones especiales de esa persona, que crees que pueden ser claves o una combinación de estas para ingresar a un determinado sistema. Sin embargo, hoy en día encontramos software bastante complejos y completos que pueden hacer la decodificación de algunas claves o incluso adivinar los passwords mediante una combinación de todas las palabras y letras de diccionarios en varios idiomas con signos de puntuación y números. Es decir, que puedes definir determinados parámetros para generar contraseñas, básicamente. Otro tipo de amenazas es escuchando el tráfico de la red, que es decir, esto es bastante difícil. Es bastante difícil para llevar a cabo, pero es un ataque muy serio cuando se logra en una transacción comercial. Para ello se utiliza el llamado Packet Sniffer, este software ya lo hemos visto anterior en unos temas atrás. El Sniffer básicamente es un software que se encarga de ver el tráfico que va a un determinado equipo. Pero bueno, si tenemos bien protegidos los equipos, y entonces sabremos que nuestra red está bastante protegida con los debidos protocolos de autenticación. Como ya hemos mencionado también en temas anteriores, eh, estos programas permiten ver el tráfico básicamente de los paquetes. Es decir, que si estamos entrando a un sitio web que no tiene certificados de seguridad, en este software se verá la información que estemos enviando en texto plano, básicamente. A diferencia que si tenemos un sitio web que tiene el protocolo de hipertexto seguro, veremos los paquetes en símbolos y números, es decir, que veremos el paquete encriptado, básicamente. Por lo que es importante siempre mantener los software y los firewalls actualizados y parchados, básicamente. Básicamente, escuchando el tráfico de la red es un procedimiento en donde se obtiene la IP que recibirá el paquete y así cuando pase un dirigido a ese host, entonces lo copiará para enviarlo al sistema del hacker, básicamente, como si fuera un ataque man in the middle. Bueno, otros métodos que se utilizan para atacar redes de internet corporativas es con las direcciones IP. Como ya sabemos, como una computadora se comunica a través de la red, lo hacen por mediante direccionamiento de paquetes. Estas direcciones se las llaman IP, que son básicamente la dirección que las identifica en la red y cada computadora tiene uno en su propia red. Bueno, cuando un hacker hace un ataque de esta manera, da información falsa acerca de la identidad de su computadora. Es decir, que su computadora es una confiable dentro de una red mediante el duplicado de una dirección basada en protocolos de TCP/IP. Así el intruso gana los paquetes de acceso en un sistema y sus servicios. Otro tipo de amenaza es la predicción de números secuenciales cuando generamos claves bajo una determinada secuencia. Esta técnica es bastante usada. Es una técnica común para el robo de direcciones de IP dentro de las redes Unix. El principio de cualquier conexión son los protocolos TCP/IP requiere que las dos máquinas intercambien lo que se llama un handshake o un paquete de inicio al cual incluye números secuenciales. Las computadoras usan estos números como parte de cada transmisión durante la conexión. La creación de estos se realiza basándose en los relojes internos de cada computadora. En muchas versiones de Unix, los números secuenciales obedecen un patrón que es predecible usando un determinado algoritmo. Después de escuchar estos patrones durante cierto tiempo y haber hecho las conexiones legítimas, un hacker puede predecir de cierta manera la secuencia de los números para lograr un handsnake no autorizado, básicamente. Otro tipo de amenaza es también explotando las debilidades de la tecnología. Como sabemos, todas las nuevas tecnologías siempre van a tener vulnerabilidades o errores que le permitirán a un hacker acceder a una red. Bueno,
Básicamente todos los sistemas operativos tienen sus propias debilidades. Eso siempre lo vamos a tener muy claro, ya que en aspectos de informática nada es 100% seguro. Algunos son más accesibles que otros, sí, algunos software son bastante complejos, otros son más sencillos, pero cuando salen los nuevos sistemas pueden contener los llamados bugs, que esto hacen que el sistema colapse, tal vez abriendo puertas de enlace, abriendo puertos que permitirán al hacker conectarse a un dispositivo o a la misma red, básicamente. Y esos son algunos de los métodos que utilizan los hackers o los atacantes para atacar una red de internet, atacar una red vía internet cuando estas son corporativas. Sobre las amenazas. Se entiende como amenaza informática toda aquella acción que aprovecha una vulnerabilidad para atacar o invadir un sistema informático. Las amenazas informáticas para las empresas vienen proveniendo de una gran medida de ataques externos, aunque también existen amenazas internas, las cuales pueden llegar a ser como el robo de información o el uso inadecuado de los sistemas. Por eso la inversión en ciberseguridad y sistema de protección ha experimentado un gran aumento en los últimos años, siendo los profesionales en ciberseguridad uno de los perfiles más buscados en el sector de la informática. Las amenazas surgen a partir de la existencia de las vulnerabilidades. Es decir, que una amenaza solo puede existir si existe una vulnerabilidad que puede llegar a ser aprovechada. Independientemente de que se comprometa o no la seguridad de un sistema de información, en diversas situaciones tales como el incremento y el perfeccionamiento de las técnicas de la ingeniería social, a la falta de capacitación y concientización a los usuarios en el uso de la tecnología y sobre todo la creciente rentabilidad de los ataques han provocado en los últimos años el aumento de las amenazas intencionales. Es por ello existen los tipos de amenazas informáticas, el cuales son dos. En este caso vienen siendo las internas y las externas. Las amenazas internas. Bueno, este tipo de amenazas informáticas son generalmente más severas que todas aquellas que pueden intervenir del exterior, ya que los usuarios conocen la red y saben cómo es su funcionamiento. Bueno, estos tienen algún nivel de acceso a la red. Los IPS y los firewalls son mecanismos no efectivos en amenazas internas. Por lo que si al interior de una empresa quisiera concretar un ataque, el resultado sería muy severo. Las amenazas externas son aquellas amenazas que se originan de afuera de la red. Que al no tener información certera de la red interna de la empresa, el atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer qué es lo que hay en ella y poder buscar la manera de poder atacarlo. La buena noticia en ese tipo de amenazas informáticas es que pueden llegar a ser evitadas desde el interior de la empresa, pero siempre y cuando se tengan las medidas de seguridad correctas. En la diapositiva número 4, las amenazas de malware. Bueno, estos son programas maliciosos que son una de las mayores ciberamenazas a las cuales pueden llegar a ser expuestas las empresas. Dentro del malware existen distintos tipos de amenazas, siendo estas las principales. Bueno, el virus. Los virus informáticos son un software que se instala en un dispositivo con el objetivo de poder ocasionar problemas en su funcionamiento. Para que un virus infecte un sistema es necesaria la intervención de un usuario, no importa si es intencionada o intencionalmente. Los gusanos es uno de los malware más comunes que infectan a los equipos y sistemas de una empresa, ya que estos no requieren de la intervención del usuario ni de la modificación de algún archivo para poder infectar un equipo. El objetivo de los gusanos es el de replicarse e infectar el mayor número de dispositivos. Los dispositivos más posibles que ellos utilizan la red para ello. Son una amenaza las cuales para las redes empresariales, porque un solo equipo infectado puede llegar a hacer que la red entera se vea afectada en un espacio corto de tiempo. Los troyanos. Bueno, los troyanos son programas que se instalan en un equipo,
y pasan desapercibidos por el usuario. Su objetivo es el de ir abriendo puertas para que otro tipo de software malicioso se instale. El ransomware. Este se ha convertido en el malware más temido en la actualidad por las empresas. Consiste en encriptar toda la información de la empresa, impidiendo el acceso a los datos y los sistemas, y se pide un rescate para poder liberar la información, normalmente en criptomonedas como bitcoins. Los keyloggers. Estos se instalan a través de troyanos y se encargan de poder robar los datos de acceso a las plataformas web, sitios bancarios y similares. Phishing. Los ataques de phishing roban a los usuarios información personal sin el permiso de estos. Principalmente estos tienen de acceso a servicios financieros. Utilizan el correo basura, el cual es spam, para poder llegar a difundirlo. Una vez que estos llegan al correo, una vez que llega el correo al destinatario, ellos intentan engañar al usuario para que faciliten datos de carácter personal, para que estos introduzcan datos personales de su cuenta bancaria, como su número de cuenta, contraseña, número de seguridad social, etc. El spam. El spam es todo correo no deseado recibido por el destinatario. Este viene de un envío automático y masivo por parte de aquel que lo emita. El spam generalmente se asocia al correo electrónico personal, pero no solamente llega a afectar ese tipo de correos electrónicos personales, ya que también llega a afectar los foros, blogs y grupos de noticias. Por ello, ¿qué es un antivirus? Bueno, es un programa creado para prevenir o evitar la activación de los virus, así como su propagación y contagio. Cuenta además con unas rutinas de detención, eliminación y reconstrucción de los archivos y áreas infectadas del sistema. Bueno, esos programas identifican los virus a partir de firmas, patrones identificables en archivos y comportamientos del ordenador, o alteraciones no autorizadas en determinados archivos y áreas del sistema o disco rígido. El antivirus debe ser actualizado frecuentemente, pues con tantos códigos maliciosos siendo descubiertos todos los días, los productos pueden hacerse obsoletos rápidamente. Algunos antivirus pueden ser configurados para que se actualicen automáticamente. En este caso es aconsejable que esta opción siempre esté habilitado. Recomendaciones. Tenga siempre instalado un antivirus en su computadora como medida general. Analice todos los discos que desee instalar. Si detecta algún virus, elimine la instalación lo antes posible. Actualice periódicamente su antivirus. Un antivirus que no llegue a estar actualizado puede ser completamente inútil, ya que todos los antivirus existentes en el mercado permanecen residentes en la computadora. Para controlar todas las operaciones de ejecución y transferencia de ficheros, analizando cada fichero para determinar si tiene virus mientras el usuario realiza otras tareas. Las copias de seguridad, que mantienen una política de copias de seguridad, garantiza la recuperación de los datos y la respuesta cuando nada de lo anterior ha funcionado. Los firewalls, que filtran contenido y puntos de acceso, eliminar programas que no estén relacionados con la actividad, tener monitorizado los accesos de los usuarios de la red, permite asimismo reducir la instalación de software que no es necesario o que se puede generar riesgo para la continuidad del negocio. Su significado es barrera de fuego y no permite que otra persona no autorizada tenga acceso de este otro equipo al tuyo. Y adquirir software legal. Las amenazas informáticas es todo aquello que puede llegar a ser para atacar o invadir algún sistema informático. Las amenazas informáticas llegan a ser mayormente para las empresas. Existen diferentes tipos de amenazas, las cuales vimos. Todas ellas son de riesgo. Todos tienen un mismo propósito, el cual es ocasionar problemas, ya sea en su funcionamiento, ya sea que se instalen y ya sea que infectan los equipos, solicitar información, impidiendo el acceso a los datos,
robar los datos. También los antivirus, las recomendaciones para poder evitar este tipo de situaciones, los tipos de amenazas y básicamente, pues las amenazas pues atentan en contra de la seguridad de la información. Como conclusión, básicamente tengo que lo de prevenir, bueno, pues sí, básicamente saber sobre los riesgos y amenazas en la base de red es sumamente importante, pues esto nos prevé de muchos ataques y nos pone en cuenta de todo lo que tenemos que hacer para que esto no nos llegue a ocurrir o poder evitarlos de una gran forma. Por lo cual, pues los datos que yo les proporcioné o les proporcionó mis compañeros, la verdad es que se deben de seguir si queremos hacer una empresa o somos, o somos, ¿cómo puedo decir? Somos de la parte de seguridad de una empresa, pues para que esta empresa no sea afectada por estos ataques y pues eso. En conclusión, la seguridad de nuestra red siempre es fundamental, a más a la hora de manipular mucha información y cuando nuestros usuarios trabajan sobre una red. Por ello, siempre debemos mantener unas medidas de seguridad, mantener nuestro software con licencias vigentes, nuestros firewalls actualizados a últimas versiones, parchados evidentemente, usar incluso hardware certificado, de forma que nos ayudarán a mantener la seguridad de nuestra red y mantener la integridad de la información de nuestros usuarios. Al igual que siempre usar software de seguridad como los antivirus en cada dispositivo, los firewalls en el servidor. Y de acuerdo a estas medidas, siempre debemos optar por usar estas medidas y las que sean necesarias.